Bienvenidos mi gente bonita y preciosa, mis mujeres y hombres dirmashizados a un videazo dimashoso. Yo espero que ustedes estén súper bien y hoy traigo otra invitadaza de honor, o sea, otra historia de éxito en los conciertos de Dimash aquí en México. Mi queridísima Lore, que también Hola. se me estaba preguntando quién entregó la muñeca Lele. Aquí Esta estoy. señorita. Lore, cuéntamelo todo. ¿Cómo te llamas? ¿De dónde eres? ¿Cuántos años tienes? Para que el público sepa un poquito el contexto de quién fue la grandiosa Dir. Porque fueron dos. Sí, yo y mi Fueron amiga. Para que sepan un poquito de contexto cómo fue este preámbulo antes de llegar a ese momento exacto. Ay, hola, gracias por invitarme, por la entrevista, por esa apertura, porque me encanta hablar de Dimash. Yo siempre estoy hablando de Dimash y qué mejor que sea pues ante las personas que les gusta Dimash. Pues yo soy Lore, estoy a punto de graduarme de nutrición, ya casi. Tengo 23 años, apenas los cumplí. De hecho, mi fiesta la hice temática de Dimash. ¡Ay! ¿Tienes fotos? Sí, tengo fotos. Me las pasas para que aquí las estén viendo, mandé chicas. a hacer mi pastel como el del video de Tawi Shinde, que sale, ajá, sí. Ajá, que sale ahí el pastel verde. Ay, cabrón. Y pues soy de aquí de la ciudad. Bueno, tengo ascendencia de Hidalgo, de la Huasteca hidalguense, entonces mucha de mi cultura también está arraigada con eso. Amo la música con todo mi corazón, amo el arte. Sepan que aquí mi querida Lore toca el violín, Sí. o sea, Toco violín desde los 10 años, lo que siempre he amado en la vida, y mi sueño es que Dimash firme mi violín. ¿desde cuándo eres Dir? Uy, es que cuando yo conocí a Dimash no fue en el mismo instante en el que me hice Dir. Yo conocí a Dimash en el 2019 porque a mí siempre me ha gustado como la música, ¿no? Entonces yo estaba muy acostumbrada a escuchar ópera, escuchar música sinfónica, y en YouTube pues yo ponía mis videos así. Y me acuerdo que un día yo había puesto la ópera 2 de Vitas y justo como que YouTube me sugirió el cover de esa misma canción que yo había escuchado, me sugirió varios, y el de Dimash, pero yo ni vi el nombre ni nada, o sea, yo solo vi el video, pero pues no profundicé en ninguno de los 3 videos que vi esa ocasión. Pasó el tiempo y en 2020 ya era pandemia, ya estaba en mi casa, ya pues pasaba más tiempo en la computadora porque aparte tomaba clases en línea. Pero la pandemia siempre fue como un periodo, pues como muy triste, ¿no? O sea, creo que para todos fue como muy difícil, entonces yo también, y pues donde siempre me he refugiado desde niña es como en mi música, o sea, siempre es como mi refugio, mi salvación. Y pues en esa ocasión otra vez estaba en la computadora, estaba viendo otra vez videos y me sugirió otro video de Dimash, pero esta vez era el de Pasión Desenfrenada. Entonces ahí salía Igor Krutoy, con el piano, y salía Dimash y salía con su traje, y yo dije, ¡ay, qué bonito! ¡Ajá, qué guapo! Y eso que a mí nunca en la vida me ha gustado un asiático, o sea, ni de actor, ni de cantante, ni Físicamente. O sea, físicamente no, ni tampoco nunca he sido seguidora de ningún asiático. Como que todas mis influencias pues sí son como más Europa, o sea, hablando de compositores, hay un compositor argentino que me gusta mucho, que es Piazzolla, y como que toda mi influencia es como de este lado, pero de Asia yo desconocía completamente. Pero en ese momento yo no hice la conexión de que era el mismo que yo había visto años atrás haciendo el cover de Vitas. Ajá, justamente. Entonces, pasó, vi el video y yo dije, ay, esta canción sí me gustó, y la empecé a escuchar y se empezó a hacer adictivo. Sí. O sea, empecé una vez y ya no podía parar. ¿Qué es esto? Ya era siempre, ya era todos los días. Y entonces yo dije, ay, pues a ver, voy a escuchar más canciones, a ver qué pasa. Ya no salí de ahí. O sea, pero sí dijiste, ¿quién es él? Sí, me dio curiosidad, pero en ese momento, o sea, como no conocerlo como persona, sino como solo su trabajo musical, y yo así como que marqué mi línea, porque como no estaba interesada yo tanto en... No quiero nada personal con este artista. Sí, porque yo cuando me obsesiono. Entonces, bueno, pasó el tiempo y yo seguía escuchando sus canciones y veía que iba sacando más, entonces como era un artista activo, pues yo dije, ay, pues está padre que siga sacando canciones.
Y ya para el 2021 salió el video de Stranger y yo dije, wow, o sea, me estoy enamorando ya, estoy perdida. Stranger, o sea, es una locura de canción. Sí, o sea, ahí está su voz hermosa, está pasa por hermosa. todo. Y yo no podía dejar de escucharla, la escuchaba una y otra y otra y otra vez. Y luego ya empecé a investigar, ahora sí, empecé a investigar sobre él, sobre quién era, sobre qué cantaba y todo lo que ¿De hacía, dónde ajá, de dónde venía? venía. Y justo coincide que sale el concierto digital, porque ese salió en 2021. Ujú. Entonces, ese concierto digital yo lo amé como nunca, o sea, yo estaba obsesionada con ese concierto digital, veía una y otra vez los videos ahí en mi tele, en la pantalla, y yo como, wow, necesito vivir esto alguna vez en mi vida. Y con la canción que más me obsesioné fue con la de War and Peace, que wow, yo amo esa canción. Hasta la fecha yo creo que es mi favorita porque es muy bonita y porque justamente trata como esos temas que a Dimash le gusta exponer, como lo de la guerra, la paz y todo el mensaje que él nos quiere dar. Entonces yo ya era Dear 100%, 2020. 2020, ajá, 2020, ya 2021 yo Dear obsesionada, De hueso colorado. 2022 más porque salió el Requiem y luego salió el video de Almaty, donde salió el concierto de 3 horas. Sí. Y vi las palabras que dio a su público sobre esa canción. Le había puesto mucho empeño y a mí me conmovió mucho eso, porque yo valoro mucho eso en un artista. O sea, yo valoro que un artista ponga su corazón, que entregue su alma, que pueda expresar eso que siente, que quizá no puede decirlo con las palabras, pero con la música lo demuestra todo y siento que eso es totalmente Bueno, Dimash. Dimash siempre se ha empeñado en ponerle como su tiempo, su dedicación, su amor a cada pieza. Y pues justamente eso, o sea, pues ya fui Dear, sigo siendo Dear, siempre voy a ser Dear. Me impresiona porque estás muy joven, o sea, 23 años, y uno esperaría, y más sobre todo aquí en Latinoamérica, pues que te gustara otro tipo de música, Sí. ¿sabes? Sí, ¿no? Pero me encanta escucharte que desde los 10 años escuchas a David Garrett. sí. Pues es un violinista, o sea, para que una niña se ponga a escuchar y de verdad disfrutar ese tipo de música, es porque Sí. no sé que en tu casa la oían o cómo. No, de hecho no, o sea, mi influencia musical no tiene nada que ver con mi familia es totalmente opuesta a mí, cada quien tiene sus gustos, y justo empezar a tocar violín fue idea mía, o sea, no fue que mi mamá me dijera, ay, ven, te voy a llevar a clases de música, de hecho yo tuve que rogar porque no me creían, o sea, era como algo que yo sentía en mi corazón, y yo dije, ay, sí, yo quiero, y yo quiero aprender. Y ya estando ahí, pues uno empieza a conocer compositores, empieza a conocer más música, empiezas a entender el porqué de las cosas, el por qué pasa en eso, en una pieza. Entonces, pues a mí me empezó a gustar mucho la música y justo mi último regalo de Reyes fueron los discos de David Garrett. En ese momento yo tenía 10 años. Uh-huh. Wow, o sea, mi hija, ¿qué quieres? Los discos de David Sí, Garrett. sí, ese tipo de cosas. O sea, no Barbies, no peluches, los discos Sí, de David Garrett. Wow, qué increíble. Y bueno, dentro de los artistas de hoy en día y Dimash, ¿cuál es la diferencia? Yo creería que la diferencia es que Dimash pone su corazón y como que siento yo que ha de ser muy perfeccionista, o sea, como que le tiene que encantar lo que va a sacar, porque si no, no puede sacar algo como, ay, pues sí, ahí como que de, Ahí se va. ajá, así como de, pues sí pega bien, si no, no, o sea, yo siento que él sí debe ser como de, no, quiero que esto suene así y así tiene que quedar. Esa es mi percepción de Dimash, no sé, sí, sí. De hecho, sí, Yo creo que sí. Mucho. Ajá. Y yo creo que eso es algo muy bueno porque pues te convence tu trabajo, ¿no? Y siento que él se debe sentir muy satisfecho de estar con el trabajo que él quiere plasmar. Entonces, como ha dicho en entrevistas, ¿no? Yo cuando sea más grande y me retire, pues quiero ver que de verdad mi obra haya valido la pena, sí. Y yo estoy orgulloso de eso, ¿no? Y también lo que algo que lo diferencia mucho, pues es que se esmera mucho en que como que no le importa la cultura, bueno, o sea, sí le importa, pero no le importa de qué cultura seamos ni de dónde seamos, sino que él hace música y canta en diversos idiomas, y eso es algo que pues los artistas pueden cantar en español, en inglés, a lo mejor hay un tercer idioma, alguno que otro, pero algo como Dimash, pero no. Como 14 idiomas de mi Dimash, no hay, no hay. No, y eso es algo que valoro mucho porque empieza a conectar con la gente que es propiamente hablante de ese idioma. Claro. Entonces llega más allá
a todas las personas, porque hasta sientes especial, ¿no? Como que, ay, cantó en español, o dijo esto en español, así. Sí, al final, pues, no nada más es cantar, ¿no? Sino que de verdad la interpreta, ¿no? O sea, la siente y aunque tú no sepas ni lo que está diciendo, dices, oh, Barrios me llegó, ¿no? Sí, sí. Totalmente. Antes de los conciertos de México, nunca había sido un concierto. No, y siempre había sido mi sueño. De hecho, justamente cuando se empezó a rumorar, o sea, yo como que todos los días estaba atenta y yo soñaba y pensaba y decía, ay, ¿será verdad? ¿No será verdad? Me estoy haciendo ideas en mi cabeza. Sí, justamente ese día yo estaba en llamada con un amigo y me dijo, abre tu Instagram. Y me dijo, pero voy a hacerme al lado porque sé que vas a gritar. Y yo, ¿cómo qué va a pasar? Pensé que era otra cosa. Se enteró primero. Sí, él fue el que me dijo. Entonces, me mandó la publicación y yo dije, y empecé a gritar y yo sí, y empecé a saltar de la felicidad. No había nadie en mi casa, lo bueno. Fue mucha emoción. La cuestión de la compra de boletos fue una guerra, o sea, los Juegos del Hambre se quedaron chiquitos. Sí, la verdad es que como primero solo se había anunciado la fecha del auditorio, o sea, yo hablé con mi amiga con la que le entregué la muñeca y yo le dije, ay no, pues a lo mejor y ni va tanta gente, ¿no? Pues nos metemos a la fila, escogemos los asientos juntas, entonces pues me tocó primero lugar en luneta y yo me puse a llorar, o sea, me puse a llorar un montón. Yo me acuerdo que ese día estaba enojada, yo no quería ver a nadie, estaba... Sí, yo dije, no puede ser, o sea, hay muchas personas que lo siguen, ¿no? A donde va. Y que esas personas pues ya lo han visto más veces. Pero yo, que soy... que me dejen chance, por favor. Que soy una persona que le gusta hace mucho tiempo, que está como enamorada, que está joven y quiere estar hasta enfrente brincando y saltando y ahí poniéndose loca. O sea, la vida no me deja. Me enojé mucho. Pasó el tiempo, no lo asimilaba. Y me acuerdo que una chica que también es de Veracruz, como mi amiga con la que le entregué la muñeca, andaba ofreciendo su boleto. Así se hizo, me pasó el boleto y ya pues tenía mi boleto un poco más enfrente. Ay, que por cierto, o sea, yo creo que ustedes se reconocen porque sí vieron a estas chicas enfundadas en preciosos vestidos de gala, literal, porque tú ibas de rojo. Sí, iba de rojo. Tu amiga de verde. Ajá, iba de verde y con guantes blancos las dos. Yo las vi y dije, ¿quiénes son esas mujeres? ¿Quiénes son esas DIRs? Sí. Bueno, al menos a mí me llamó mucho la atención. Ese día, o sea, el clima no ayudó, estaba nada. Un frío de la fregada, lloviendo, y yo la veía espectacular a Lore ahí para poderse tomar la foto. Como que nada me paraba. La pantalla de atrás, o sea, sin ningún tipo de frío ni nada. Yo dije, wow. La juventud ahí como... La juventud, y yo en una esquina muriendo lentamente, ¿verdad? Sí. Entonces yo creo que ustedes se van a acordar. Ellas son las chicas de la Lele. Sí, somos nosotras. Luego ya salió la segunda fecha. Me metí a la fila antes y me tocó un lugar como muy lateral. Y yo dije, bueno, pues lo voy a ver de cerca, pero a la orilla. O sea, como que estaba como, ay, bueno, pues ya no puedo hacer más. O sea, como que alguien ocupa todos los lugares, no sé quién sea esa persona, pero siempre acapara los lugares que yo quiero. ¿Quién es esa persona? Y después, o sea, pasó el tiempo, hubo una ocasión en la que mi amiga, o sea, yo estaba comiendo, me acuerdo, y me dijo, oye, me acabo de ver y desbloquear unos boletos ahí pegado a la orilla para ver a Dimash en el Palacio de los Deportes, hay que comprarlos. Así, en 10 minutos, porque yo sabía que si se enteraban que esos lugares estaban desbloqueados, porque ya lo estaban anunciando en el grupo, se iban a acabar. Y sí, lo pude comprar. Por fin pudimos estar juntas. Agradezco mucho que haya podido tener ese lugar. Porque se pusieron muy estrictos para dejar meter cosas. Sí, bastante. Se tuvieron que esconder la muñeca Lele. Sí, nos tuvimos que esconder la muñeca Lele. Para contar lo de la muñeca Lele tendría que contar todo desde el inicio. Así, aquí voy a hacer el story time. Yo no conocía a Joss la conocí en el grupo de fans y empezamos a hablar así casual, como de, ay, hola, ¿de dónde eres? Y así, ¿no? Y eso como que se fue consolidando, hablar todos los días, todo el tiempo, porque todo el tiempo nosotros íbamos con conteo regresivo. Nuestra manera de hablarnos era, hola, buenos días, quedan 23 días. Bueno. Y al siguiente día yo, hola, buenos días, quedan 22 días para el sueño. Y así, entonces como que compartíamos esa misma locura de una manera muy intensa y hacíamos llamadas y planeábamos muchas cosas. Y entre todas esas cosas que planeamos,
teníamos la idea de darle algo muy mexicano. Yo lo platiqué con ella y le dije que la mejor idea era, pues, era dársela en el aeropuerto, porque pues ahí aparte lo podíamos abrazar y a lo mejor tomarnos la foto con él. Según, no, según nosotras, en nuestra claro. idea, y de, no, pues bien tranquila, le damos el regalo, nos tomamos la foto, así todo bonito, la enmarcamos en un cuadro, y ella me dijo, aquí en Veracruz, podría comprarle un trompo, es algo, un juguete mexicano tradicional, podría estar bonito, porque ya ven que luego hasta le ponen como que el nombre porque es de madera y así. Yo dije, ay, pues estaría padre, ¿no? Pasó el tiempo y algo a lo que le pusimos mucho empeño también fue a los freebies. De hecho, aquí los traigo. ¿Ahí traes? Sí, mira, es para ti. Ay, muchas gracias, miren. Para el separador de libros. Sí. Somos hijos de un solo hogar, de una sola tierra y de un solo cielo. Ay, qué bello. Miren nada más. Justo el mensaje de Requiem. Y un llaverito. Le pusimos mucho empeño porque escogimos las mejores fotos, las que más nos gustaban, de nada. Escogimos todo con mucho empeño. Entonces como que eso nos llevó mucho tiempo y ya cuando era un día antes de que ella viniera para acá, porque le ofrecí quedarse en mi casa, como buena mexicana, de, ay, sí, quédate en mi casa. Comen dos, comen tres. Sí, yo, ay, sí, quédate en mi casa. Sirve que ahí ya terminamos los freebies y demás. Un día antes, ella estaba así como de, no he terminado de imprimir las fotos, no he terminado de hacer esto, y ya no pasa a comprar el trompo, ¿qué vamos a hacer? Y yo, pues mira, si llegas a tiempo, antes de ir al aeropuerto, yo en mi mente, pues vamos, compramos algo con calma y se lo llevamos. Al fin que lo del aeropuerto, pues es más nochecito. No creo que haya tanta gente. No creo que haya tanta gente, no creo que haya tanto tráfico, podemos comprarle algo tranquilamente y así. Ella ya venía para acá, para la ciudad, porque ella es de Veracruz. La llevé a mi casa, comimos, dejó las maletas y todo, pero como que se empezaba a hacer más tarde y yo dije, creo que no nos va a dar tiempo de comprarle algo a Di. Dije, ay, pues hay que llevarle unas flores en mi jardín, es que me gustan las plantas. Y entonces salimos a cortar flores, le armamos un ramo pues artesanal, lo hicimos nosotros con nuestras manitas, agarré ahí citronela, que es una planta que huele muy rico, alcatraz, lo juntamos y yo ya tenía una carta preparada para él. En kazajo, chicas, en kazajo. Se la escribí en kazajo, esa carta sí ya la tenía ahí con anticipación, yo dije se la voy a dar con las flores, fuimos al aeropuerto. No pudimos ni que me firmara el violín, ni siquiera darle las flores a él, se las di a su mamá. Bueno, no pero pude. ¿viste a la suegra de todo México? De todo el mundo, Sí. mamá es de plano? Sí. Y le di la carta, le di las flores, me tomé una foto con ella, las recibió. Espero se haya entendido mi letra en kazajo, porque si no, qué pena. Oye, ya así como muy grandes rasgos, ¿qué decía la carta? Pues la carta le daba las gracias por hacer mi vida mejor, por enamorarnos con su arte, decirle que inspira a las generaciones, que es muy maravilloso que exista un artista así, que me encanta el empeño que pone a lo que hace. Se la hice en kazajo y en inglés. Al siguiente día dijimos, pues, ¿qué haremos mañana? Vamos a salir a conocer la ciudad, porque yo no conocía la ciudad. Quedamos en ir al centro, y justo ahí, en esa esquina, había como un pasaje de artesanías. Entonces pasamos por ahí y vimos que había ropa, que había bolsas, que había muñecas, que había cosas mexicanas. Y yo nos vimos la una a la otra, porque como ya teníamos esa idea de darle algo y sabíamos que ahora sí íbamos a estar como más enfrente, o sea, fue como, ¿estás pensando lo mismo que yo? Y de inicio yo vi una muñeca que me gustaba mucho, porque traía la bandera mexicana. Había otras de otros colores, pero pues no era la bandera mexicana. Pero esa muñeca era muy grande. Entonces yo dije, ay no, pues es que está muy grande. O sea, no hay manera, por más que no quiera. No compramos nada, nos fuimos y empezó a llover. Y tuvimos que regresar ahí porque ahí estaba como techado, porque es de carpa. Entonces mientras estábamos ahí, pues volvimos a ver las muñecas. El destino nos llevó otra vez. Regresamos con la vendedora. Nos fuimos por la muñeca más grande. Esa muñeca sí fue la que nos había gustado a las dos. Era la que tenía la bandera de México como aquí, en los listones, en la diadema. Y tenía como el trajecito negro, la bandera mexicana. La compramos y nos la llevamos. Llegó el siguiente día, nos llevamos la muñeca
llegando antes de la entrada, antes de que nos vieran los policías, no, seguridad, le dije a ellos, ya llegó el momento, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a pasar la muñeca? Y estábamos con unas risas de verdad, porque, o sea, se la intentaba poner como embarazada y se veía así como chueco, ¿no? Y estábamos y luego le intentaba acomodar como hacia el otro lado y otra vez se veía como raro y me decía, ay no, pues a lo mejor ni se dan cuenta porque vamos a pasar rápido, porque lo subí como más hacia acá. Que vean que hay carne. Pues es que ya teniendo la muñeca ahí, pues íbamos a sentir muy feo tirarlo, que no se crean que no. La logramos pasar y estábamos las dos súper emocionadas, pero aún así no decíamos nada para que nadie se diera cuenta. Luego ya fuimos hasta los asientos y yo grabé una historia de Instagram. Hola, llegar hasta estos asientos fue toda una travesía porque llovió mucho. Sí, me mojé mis zapatitos, nuevos. Yo se compró zapatos y se mojaron. Pero miren nada más que vista tan bonita. Vale por completo la pena. Por aquí va a estar nuestro precioso Dimash. Por ahí le vamos a dar la mano, ojalá. Y algo que pasamos de contrabando. Y entonces ese regalito era la muñeca, pero nadie lo sabía. Luego ya empezó lo de el concierto, estábamos las dos súper emocionadas. Yo siento que a ella le tocó como una mejor experiencia porque yo estaba como más rodeada de extranjeras, entonces cuando yo intentaba emocionarme como que me decían como que me sentaba o me cayera y yo estaba así como estresada, ¿no? Sí. Porque Sí. vaya, el furor latino es diferente muy y pues ellas siendo extranjeras pues les parece extraño. Sí. Ajá, entonces yo estaba con esa emoción y aparte a cada rato yo quería ponerme en la barda porque sabía que ahí iba a estar pasando Dimash, o sea, mi emoción era demasiada que yo todo el tiempo estaba agitando la muñeca y yo, ¡ay, la muñeca y la muñeca! Y nos regresaban a sentar y otra vez me paraba y así yo dije, en algún momento va a voltear, en algún O sea, momento. pero tú tenías la muñeca ya. En ese momento yo tenía la muñeca, fue como 2 canciones antes de que se la entregara porque se la entregué terminando Eso Es, ahí se la entregué y antes estuvo El amor de los cisnes cansados, una canción antes más o menos yo ya había sacado la muñeca, ya terminó la canción y yo empecé a saltar Dimash, Dimash, ahí con la muñeca y ellos también. Y en eso vemos que voltea y me ve y ya como que se acerca y como que la pide, o sea, como que extiende el brazo, pero pues yo estatura mexicana, o sea, como que no. Y por más que él se acercara, no le alcanzaba. Había otra deer que no me acuerdo si era de Guadalajara, pero era más alta, muchísimo más alta, y como que dio el empujoncito, o sea, como que le hizo hacia la muñeca y ya la pudo sostener, y cuando la sostuvo, yo empecé a gritar, ¡ah! Agarró la muñeca, y yo así emocionada, y ellos también, y todos ahí alrededor. No, primero me dio un beso, me dio un beso viendo a los ojos, eso fue viendo a los ojos. Dios mío, me has Sí. mirado a los ojos. Sí, literalmente en ese momento yo me fui para atrás, o sea, sí, de verdad me fui para atrás, sí, porque la agarró, empezó a hacerle así y luego me mandó el beso y yo me mandó un beso, me fui para atrás y Josh me agarró y me dijo Lore y me empezó a agarrar, ajá, y había otras tíos ahí que según recuerdo también como que me sostuvieron porque yo sí ya estaba en el suelo. O sea, mujeres, o sea, a punto del desmayo mi Lore. Sí, a punto del desmayo. Es que yo en mi mente solamente estaba repitiendo esa escena donde
me da el beso viéndome a los ojos, porque yo dije, me vio, realmente me vio, o sea, yo vi sus ojos, él vio mis ojos. Era esa emoción que tanto había esperado, que tanto, o sea, yo quería desde el aeropuerto, desde el otro concierto, ese momento que tanto esperé con mi vida, que vi que estaba ahí, sucedió, y fue, aunque sean unos segundos, porque pues que te mandara un beso así, yo dije, wow. Estaba yo en el suelo, pasaron, la siguiente canción fue la de Un Día Inolvidable. Esa canción me la perdí por estar ahí como yo en mi trance. Nada más grabé un fragmento ya del final, porque yo estaba en una esquina así como que llorando. Empecé a llorar, yo estaba llorando y dije, me dio un beso, me mandó un beso, no lo puedo creer. Y yo estaba llorando, 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 llorando. Y Joss va y me sostiene y me dice, amiga, Dimash sigue ahí, sigue cantando, por favor reacciona, está ahí. Y yo dije, sí, ¿viste? Me dio un beso. Y entonces las otras Dears también como que me estaban viendo y yo dije, ay, La perdimos, sí, la perdimos. Sí, me perdí por un instante bastante considerable, porque la canción de Un Día Inolvidable me gusta muchísimo y no la escuché, o sea, no la escuché con atención por estar yo en mi trance. Entonces me fui a sentar, me calmé y dije, ay, sí, tiene mi muñeca y va a estar con mi muñeca siempre. Y aparte le dio un beso, la levantó y Sí, le dio un beso. pero justo ese beso que le dio a la muñeca yo no lo vi, porque me dio el beso primero a mí, Sí. y en ese momento para mí fue como la impresión y ya no presté atención a nada más, ni a mi alrededor, a nada. Entonces ese beso que le dio a la muñeca yo lo vi hasta en el video. Yo no recuerdo que le haya dado beso a la muñeca, y en el video sí se ve como que le hace como que así, o sea, como que se lo da bien dado, Sí, no nada más sí. así como, ay, pues un besito y ya. Venga, chica. Sí, pasó el concierto, yo estaba súper impresionada, y antes de salir le dije yo, no me quiero ir, o sea, yo quiero esperar aquí a Dimash, yo quiero esperar aquí. Y me dijo, no, Lori, ya se acabó, nos tenemos que ir. Y yo, no me quiero ir, es que yo lo quiero ver otra vez, quiero abrazarlo. Quiero beso aquí. Y me dijo, no, ya te está esperando tu familia afuera, nos tenemos que ir. Y ya como que me llevó del bracito, fui caminando y dije, no me quiero ir, ya se acabó esto, ya no hay un tercer concierto. A la salida yo estaba tan metida en mi propia escena de la muñeca que no compré nada, no vi ningún puesto. Yo sí compré cosas, pero yo nada, o sea, ni siquiera recuerdo los puestos. Yo me fui caminando. O sea, estaba en Dimashlandia. Sí, o sea, pero yo no sabía como el alcance que iba a tener lo de la muñeca, o sea, porque vi que empezaron a subir fotos, el video, luego vi que Razul había subido el video y se ve la perspectiva donde yo estoy brincando ahí con mi chamarra blanca, y que le damos la muñeca y luego que la besa. Ay, fue muy bonito. Y yo dije, ay, la muñeca está en todos lados con Dimash. Y las noticias de Querétaro, porque como es una muñeca Lele, es Claro. de allá. Ajá. Sí, porque así no saben, chicos, la muñeca Lele es una artesanía que viene precisamente del municipio de Amealco, en Querétaro, ¿no? Sí, Y es hecha a través de manos 100% mexicanas artesanales. artesanales. Que pues es la indumentaria otomí. Sí, ahí estaba muy bonita. Sí, y además también el video de Dimash que sube, donde de su presentación de aquí en México, sale, claro que sí, Lore con Joss en principio y a mitad del video. Sí, salimos 2 veces, y es que al inicio, o sea, se puede leer en mis labios que yo digo, hola Dimash, te amamos, y estoy así, o sea, yo no sabía ni saludar, si hacer un corazón, yo estaba haciéndole así, no sé, estaba así como que yo muy emocionada que ni sé qué hice. Ese video yo lo empecé a subir a todos lados, lo subí a TikTok, lo subí a Instagram, se lo enseñé a mi mamá. Que la gente se entere, que ahí estuve. Casi fui por la vecina y dije, mira, salgo en el video oficial. Ahí estoy. Ahí estoy yo, eso soy yo. Y mi hermana también, ahí sí se emocionó, o sea, durante como que el tiempo anterior pues estaba así como, ay, pues tu artista, ¿no? Pero cuando vio eso dijo, wow, sí, o sea, Lo lograste. lo lograste, estás ahí. Y ay, fue muy bonito para mí. Wow, no, sin duda fue de los momentos más icónicos del concierto de Dimash, la Lele, que te haya mandado besos directamente a ti, o sea, sin duda de las mejores. Y yo creo que Dimash se fue enamorado de México. Ay, sí, yo también. Totalmente.
O sea, yo creo que Dimash es antes y después de México ya. O sea, porque quedó enamorado del candor latino, que es muy diferente, ¿no? Muy bonito. Y esperemos que pronto regrese a México. ¿Te ha inspirado en algo, Dimash? Sí, a ser mejor persona. Yo Claro. creo que eso es algo que también valoro mucho porque cuando un artista te inspira a cosas buenas, a la buena voluntad, a hacer el bien, a tener virtudes, a recalcar tus valores, a ser buena persona con los demás, eso es lo que uno debería de agradecer. Claro. Porque pues yo como lo admiro y como sé que él tiene un bonito corazón, Ujú. me inspira a también tener yo un bonito corazón. Si lo tuvieras enfrente, ¿qué le dirías? Le diría que estoy profundamente agradecida por conocerlo, por hacer que el mundo se inspire en Claro. él, porque hay personas que se inspiran en personas que ya son famosas, y creo que necesitamos mucho de eso en los jóvenes, en todo el mundo, no solo aquí en el país, siento que en todo el mundo necesitamos eso en los jóvenes, que se inspiren en personas buenas. Entonces yo le daría las gracias por eso, le diría que lo amo mucho, que es un honor que haya venido a nuestro país, un honor que él haya tomado bien todo, o sea, ese calor mexicano, Sí. esa euforia mexicana. También le diría que estoy enamorada. Hay fila para decir eso. Cásate conmigo, por favor. Le diría que si por favor me puede dar un abrazo, porque me quedé con esas ganas. Y que te firme tu violín. Sí, totalmente. Ah, ya. También esperamos que futuramente te aprendas una canción de Dimash Sí, y la toques en violín. sí. Va a ser espectacular poder oírla. Sí, justo había visto un video de unos tíos, creo que era de República Dominicana, bueno, no, como que unieron a latinoamericanos y en la canción de Angel Love Ujú. salía un chico con un violín y yo escribí ahí mi comentario de, ay, si me pueden contactar con el chico para que me pase la partitura, yo quiero aprenderme la canción. Y me dijeron que sí, pero nunca me llegó nada, no sé. Ahí sigue pendiente, chicos, por favor, Sí. No, pues cuando llegue el momento, pues aquí la tendremos de nuevo a Lore para que nos toque y nos deleite con una canción de Dimash. Ay, gracias. Lore, ¿qué te puedo decir? ¿Algo más que agregar? Hay que seguir compartiendo el amor, porque eso es algo que nos enseña Dimash. Justamente ahorita estamos viviendo por un periodo de muchas guerras, o sea, en el mundo, en general en Palestina, también lo que sucedió en Ucrania. Y todo eso son cosas que realmente le aquejan al mundo y que es doloroso ver que pues no puedes hacer nada estando desde acá, pero pues lo que sí puedes hacer es difundir el querer hacer el bien, como nos dice Dimash, Claro, contagiar de a ese otras amor. personas. Porque si hubiera una sociedad donde más niños y jóvenes tocaran instrumentos, pues no se acercarían, yo pienso, a las armas, A las drogas. Sí, al fin y al cabo, pues tocar un instrumento ayuda muchísimo, no solamente de manera física o cerebral, ¿no? Porque tienes que utilizar muchas cosas en tu cabeza, sino emocionalmente, yo creo que sanas también muchas cosas, ¿no? Sí, siento que la música es como ese puente entre la vida y el espíritu, o eso que te ayuda a cultivar el alma, porque pues es un arte. Sí. Wow, pues qué les puedo decir, yo estoy impresionada porque me encanta la conciencia y la sabiduría que tiene Lore a sus 23 años, o sea, de verdad, te felicito mucho, o sea, sigue en ese camino de la música y te agradezco haber estado aquí, haber compartido con el público, no solo de Latinoamérica, sino porque nos ven en Rusia, en otros lados, que puedan apreciar y saber el contexto de ese gran momento de la muñeca Lele. Ella es Lore, y también Joss, que también le mandamos un saludazo, también un besote hasta Veracruz, jarocha hermosa también, Sí. para que sepan la historia de la muñeca, de ese gran momento, y pues aquí compartirlo. Mil gracias, Lore, muchísimas gracias. A ti por invitarme, por esta oportunidad de este video, en este espacio tan bonito. Ay, sí, que por cierto, estamos en la Cineteca Nacional de Churubusco, un lugar preciosísimo, precioso. Y otra vez muchísimas gracias, les agradezco a ustedes también, espero hayan disfrutado este video y nos vemos en la que sigue. Ciao, Bowl. Adiós, gracias por invitarme, saludos a todos.